es el último día de 2 turnos. Ya el domingo que viene vamos a estar todos juntos a las 10:30 de la mañana. Recuerde que probablemente algún domingo usted recibe un mensajito, mire lo que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a publicar la lista y algún domingo a usted no le va a tocar venir porque no podemos llenar toda la iglesia como antes, que estábamos ahí codo a codo. Bueno, eso no se puede, vamos a tener que respetar la distancia, así que calculamos que 1 o 2 familias van a tener que ausentarse algún domingo, pero va a ser muy esporádico, como somos muchos, va a ser muy esporádico. Quizás a usted le toca faltar un domingo y viene 6 después, así que cuando le toque faltar, no se preocupe, lo vamos a seguir transmitiendo todo por el Facebook Live, ¿sí? ¿Los de allá atrás me escuchan bien? ¿Amén? ¿Sí? Así que acuérdese, iglesia, a partir del domingo que viene, todos convocados a las 10:30 de la mañana. Hoy nos quedó un poquito descompensado, vamos a hacer unos cuantos en el segundo turno porque hay algunas familias que por distintas circunstancias nos han pedido venir a las 12 y bueno, ya teníamos los grupos armados, no hubo tiempo de cambiarlo, pero damos gracias a Dios porque esta es una mañana especialísima, primero porque usted está acá en la casa del Señor, digan amén, ¿sí? Y segundo, porque mi amada hermana Marita Lezana está acá. Denle un aplauso al Señor por la vida de Mari. Fuerte el aplauso, ¿no? ¿Sí? Bueno, hermano, Dios lo bendiga. Recuerde que entonces, a partir de el domingo que viene, 10:30, ¿sí? 10:30 estamos congregándonos para la gloria del Señor. Una tremenda bendición. Yo me gozo viéndolo a Robert acá, porque sé que el Señor pone en tu corazón el sentir de estar acá y es como un poquito ir volviendo a casa. Me dijo un pajarito que el domingo que viene hay algo especial de André y de Gustavo. Alguien me dijo que vamos a tener algo especial. Yo estoy orando con todo mi corazón para que André y Gustavo puedan sumarse al equipo de música. Ya para el próximo ensayo los voy a convocar para que ellos vengan. Tío, vengan acá adelante, a mí me gusta tenerlos acá adelante, vengan. Dios los bendiga. Así que bueno, si Dios quiere, quiero que Andrés y Gustavo se sumen, porque ellos, aparte de tener un corazón entregado a Cristo, tienen el don dado por Dios, tienen el don de la música. Lo importante es el corazón consagrado al Señor, pero el don es sumamente necesario. Así que el domingo que viene hay una sorpresita por ahí que un pajarito me estuvo contando, vamos a ver cómo Dios nos bendice y nos sorprende. ¿Sabe que Dios siempre sorprende a sus hijos, saben? Que siempre sorprende con cosas buenas, iglesia, siempre sorprende con cosas buenas. Bueno, les recuerdo simplemente, rapidito, hoy a las 7 está Ramiro, una clase especial. Ramiro va a estar expandiendo todo lo que nos dio hace 15 días a mayor profundidad, a mayor explicación. Fue una clase tremenda la de 15 días. Yo quiero, hermano, animarlo, no lo quiero exhortar, no sería el término, pero animarlo desde mi corazón. O sea, se lo estoy diciendo de la misma forma que aconsejo a mis hijos. Cuando les tengo que decir, Juan, Pimaro, ese camino, no, vamos por este. Con ese mismo amor se lo digo y con ese mismo temor delante de Dios. Hoy a las 7 asista a la escuela dominical. No se deje de congregar. Prenda el Zoom y congréguese. Porque el Señor tiene algo especial para nosotros esta tarde. ¿Usted lo cree? ¿Amén? Claro, yo sé, es un esfuerzo, todo lo que usted quiera. Pero bueno, hágalo, hermano. Los que son de River no se preocupen. River juega 8:15. Así que juega más tarde que River. Así que no se preocupen. Los que son de Boca, Boca jugó ayer. Así que no hay excusa. Hay que estar ahí, congregados. En la casa del Señor. Hay algunos que son de Racing, me hacen señas acá. Bueno, no sé cuándo juega, pero bueno, esté congregado firme en la casa del Señor, porque cuando estamos por el Zoom, también es estar en la casa del Señor, ¿sí? También es estar congregados, también es estar ahí juntos, así que póngase hoy, como dicen los chicos, las pilas, y yo se lo dije con el mismo amor que se lo digo a mis hijos. No se pierda la clase de esta tarde. ¿Me dice amén usted? ¿Amén? ¿Sí? Y el martes las hermanas, 18:30, mujeres, lo mismo, hermanas amadas. Hay mucha palabra de Dios los martes. No solamente por la palabra que da Marcelita, ella me dice, no sabes qué ricas, qué valiosas las intervenciones de las hermanas. Así que bueno, póngase firme, mujer del Señor, el martes 6:30, congregados en el nombre de Jesús. Bueno,
Voy a invitar a mi hermano Gustavo a que pueda venir adelante a orar por la palabra. Hoy vamos a dar palabra del Señor, del profeta Jeremías. Así que mi querido hermano, ponete aquí delante de la cámara. Gustavo tiene un mozarrón enorme, así que no vamos a usar el micrófono, porque no los limpiamos. Bueno, ya está limpio, como quieran. Si querés tener micrófono acá, ahí está mi hermano. Y encomendamos este tiempo al Señor. ¿Usted quiere recibir de Dios esta mañana? ¿A ver? Bueno, reciba del Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén. Aprovecho para saludarlos y bueno, vamos a estar orando a tu Dios. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana y te damos las gracias de poder estar adorando y glorificando tu santo nombre. Qué hermoso es estar en tu presencia, Señor. No hay nada más hermoso que poder, Señor, estar delante de ti, Señor, y disfrutar, Padre, de tu amor sobre nuestras vidas. Tu presencia que nos envuelve, que nos renueva y nos fortalece. Amén. Gracias porque hemos podido estar adorando y glorificando tu nombre y sintiendo tu amor, Señor, sobre nuestra vida. Padre, en esta hora venimos a clamarte por tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Llena, Señor, la boca de tu siervo, Padre, el mensaje que tiene para tu iglesia, el mensaje para estos tiempos, para estos días en que vivimos. Señor, tu palabra, Señor, es fiel y verdadera y penetra el corazón y el alma, Señor, dice tu palabra, hasta partir, Señor, y llega hasta lo profundo de nuestro ser. Es lo que necesitamos, Señor. Es lo que, Padre, la dirección que necesitamos, la luz para nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La iglesia dice amén. Amén. Se celebra hoy, tenemos una plaquita que le sigue a esta, chicos. 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis allá en la catedral de Wittenberg y empieza lo que se conoce como la Reforma Protestante. Por eso se celebra hoy a lo largo del globo terráqueo, a lo ancho del globo terráqueo, el Día de las Iglesias Evangélicas. Diga conmigo, estoy orgulloso de ser evangélico. Dígalo, estoy orgulloso de ser evangélico. Que sea solamente la Escritura, solamente la gracia de Dios, solamente la fe, solamente Cristo el camino y solamente la gloria sea para el Señor. Esa es nuestra base. Diga amén, gloria a Dios. Celebramos hoy nuestro día de la Iglesia Cristiana Evangélica. Nuestra Iglesia Cristiana Evangélica Vida en Jesús celebra en este día el Día de la Iglesia Evangélica a lo largo y ancho del mundo, el Día de la Reforma, sin distinción denominacional. Somos un solo pueblo en Cristo. Nuestro pastor fundador, el pastor José Tomeo, es un pionero con otros hermanos valiosos, muchos de los cuales ya han pasado a la presencia del Señor y están disfrutando de lo que acá era expectativa, ahora lo están disfrutando. Mire, lo que acá es expectativa, en el cielo es realidad. Diga gracias, Señor. Amén. Y muchos pioneros han luchado por la unidad. Antes no era tan común, hermanos amados, que haya comunión en las iglesias, que un pastor de la iglesia pentecostal vaya a la iglesia bautista, o que uno de la iglesia bautista vaya a los hermanos libres, o que uno de los hermanos libres vaya a los pentecostales. No había tal unidad. Hoy por hoy, gracias a Dios, podemos proclamar en Cristo que la iglesia es una sola. Amén. Cada uno tiene su liturgia, su forma de alabar a Dios, cada uno tiene su base doctrinal, pero hay un consenso, una unidad, que la única misión de la iglesia es predicar el evangelio de arrepentimiento y de la gracia que Jesucristo ha obtenido en la cruz del Calvario. Diga amén conmigo, amén. Así que en esa unidad toda la iglesia de la Argentina, Latinoamérica, Europa, Asia, en todos lados, hoy celebramos el Día de la Iglesia Evangélica. Ahora, el mensaje de esta mañana tiene por título El peligro de la religiosidad. La religiosidad fue contra lo que Lutero protestó, por eso somos protestantes. Se había desviado la iglesia, hasta ese momento una sola iglesia, se había desviado lo que hoy se conoce como iglesia católica y la salvación se obtenía por lo que era la indulgencia, se compraba la salvación. Estaba el Papa de ese momento construyendo la iglesia de San Pedro y iban a recolectar con los pueblos y lo que recolectaban eran recipientes metálicos y cuanto más ruido hacían las monedas que caían, esto es literal, lea la historia de la iglesia, no le estoy mintiendo,
Cómprese algún libro de historia de la iglesia y lo va a ver. Cuanto más ruido hacían las monedas que caían en el cofre, más familiares de esa persona alcanzaban la salvación y salían de esa especie de limbo que hay entre la vida y la muerte, que no existe. El Señor le dijo al ladrón de la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo único que hay que hacer es creer en Jesucristo como Salvador y Señor. Y cuanto más ruido hacían las monedas, cuanto más pesado era el metal, más familiares salían del limbo y se iban al cielo. Tremenda aberración. ¿Qué sentiría el Dios del cielo, que había mandado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, cuando valía lo mismo que la muerte de Cristo en la cruz, valía lo mismo que unas simples monedas puestas para que el Papa de turno pueda terminar la Catedral de San Pedro? Y ahí sale Lutero, un monje católico que tuvo un encuentro con Dios a través de la lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y él siente que la iglesia se había desviado y que había que volver a la doctrina de la gracia, porque si nos podríamos salvar por mérito propio, entonces ¿para qué el Hijo de Dios tendría que haber muerto en la cruz? Y Lutero enumera 95 tesis que clava en la catedral de su ciudad, arriesgando su vida, y protesta contra eso, y nace nuestro movimiento evangélico. Pónganme la plaquita, no me la saquen. Y él básicamente dice: solamente es la Escritura la que nos guía. La Biblia es todo lo que Dios tiene para decirnos. Si usted quiere que Dios le hable, escucha a Dios a través de las Escrituras. Lutero dice: la gracia de Dios es solamente la que nos salva, es la iniciativa de Dios la que viene a nosotros. La fe es la que nos hace apropiar de esa gracia. Jesucristo es el único camino, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y al único que le debemos gloria no es a ningún humano, al único que le debemos gloria y gratitud es al Señor. Lutero protesta contra la religiosidad. La gente pensaba que por cumplir tan precepto o cual carga religiosa alcanzaba la salvación. ¿Necesita la iglesia del siglo XXI una nueva reforma? ¿Estamos cayendo otra vez en religiosidad? ¿Estamos otra vez yendo atrás de tal o cual pastor de moda? Vamos a lo de aquel pastor que allá hay sanidad. Vamos a aquella iglesia que allá las butacas son de terciopelo y las pantallas son gigantes. ¿Necesita la iglesia del Señor una nueva reforma en el siglo XXI? Hemos caído otra vez en una religiosidad. Miramos más al hombre que al único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Esto no es algo nuevo, hermanos amados. Ya el profeta Jeremías en su capítulo 7 le dice a Israel que había que dejar de luchar contra la religiosidad. Yo voy a leerle los versículos 1 al 7 de Jeremías 7 en la Nueva Traducción Viviente. Si usted lo tiene ahí, sígame. Si no, escuche nada más para no confundirse. Ayer me decía mi papá, me decía un chiste, ¿no? En esta nueva Biblia que ustedes predican, yo no sé los versículos de memoria. Claro, pobre viejo, él sabe todo con la Reina Valera 60. Le digo: amén, amén, no hay problema, mejor todavía. Mire si lo vamos a mandar a él a estudiar la Biblia. No, aunque todavía la sigue estudiando. Pero simplemente usamos la NTV para que sea un poquito más lenguaje actual, ¿no? Más del siglo XXI. Necesitamos otra nueva reforma. Hemos caído otra vez los cristianos evangélicos en una religiosidad. Estamos mirando más al hombre y su atractivo. Porque viene el profeta. Porque aquel hermano sí tiene el don. ¿No es eso idolatría? ¿No dijo el apóstol Pablo que la iglesia es un cuerpo y que está dotado de todos los dones suficientes para llevar la misión adelante? O el apóstol Pablo dijo: no, algunas iglesias, algunos pastores, algunos creyentes que están solamente privilegiados con un poquito más del Espíritu Santo. ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo no se da por medida? Que la plenitud se alcanza con cristianos comprometidos, santos y arrepentidos. ¿Necesita la iglesia una nueva reforma? Miren lo que le decía Jeremías al pueblo de Israel, un pueblo de Israel ya asentado, constituido como nación, un pueblo de Israel que había construido el templo, pero un pueblo de Israel que se había equivocado, adoraba al templo en vez de adorar al Dios del templo, y necesitaba una reforma. Y Jeremías le dice en el versículo 7, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo: vete
a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. El Señor le dice al profeta: anda a la puerta del templo y hablale a mi pueblo y decide: oh Judá, escucha este mensaje del Señor. Escúchenlo todos ustedes que aquí adoran al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Escuchen. Incluso, dice Dios, ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten: el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, si dejan de asesinar, si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos, entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. ¿Qué podemos entender por religiosidad? El conjunto de meras acciones que se realizan para cumplir con los preceptos de la religión. ¿Qué podemos entender por la palabra religión? Religión viene del término religar. La religión es un intento humano de religar, de volver a unir al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Y la Biblia predica absolutamente en contra de la religión. La Biblia dice que no hay esfuerzo humano, no hay esfuerzo humano que religue, que vuelva a unir al hombre con Dios. Hay un solo camino y un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Y la Biblia condena las acciones de la religiosidad. El profeta le dice al pueblo de parte de Dios: no les crean a estos que dicen: aquí está el templo del Señor, aquí está el templo del Señor, como si esto alcanzara, porque ustedes se han olvidado del Dios del templo. Ahora, ¿a quiénes se dirigen estas palabras de Dios a través del profeta? Era un mensaje que el Señor, que tenía que ser proclamado en la puerta de la casa de Jehová, el templo de Jerusalén. Esta proclamación se haría en ocasión de algunas de las grandes fiestas, sea la fiesta de la Pascua, la fiesta de las Enramadas, en algunas de las grandes fiestas, cuando todos los varones del pueblo debían presentarse al templo y no podían acudir con las manos vacías, debían llevar sus ofrendas. Allí el Señor manda al profeta y le dice: dile a mis hombres para que se transmitan a sus familias que no me importa su religiosidad, solamente me importa un corazón arrepentido que abandona sus malos caminos. ¿Por qué el Señor habla de falsos profetas? Porque había en aquellas ocasiones especiales de fiesta falsos profetas que daban al pueblo vanas seguridades y vanas esperanzas, como si la presencia física en el templo fuese garantía de que con eso cumplían con el Señor y nada malo les podía ocurrir. Quiero decirle, hermano amado, que la presencia física suya en la iglesia no es garantía de nada. La palabra del Señor dice que cuando el profeta ungió a David como rey de Israel, dijo una palabra que es clave para el cristiano del siglo XXI. Dijo: Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira la intención del corazón. Y Dios busca personas cristianas, mujeres y hombres de valor que tengan un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿qué les dice el Señor? ¿Para qué Dios manda al profeta, al genuino profeta, al que hablaba en su nombre, al que hablaba su palabra? El Señor les dice básicamente que sus misericordias son nuevas cada mañana y que su corazón siempre está dispuesto a perdonar, a volver a recibir a sus hijos, que si se arrepentían ya no iban a disfrutar solo de la providencia de Dios. La palabra providencia viene de ver, de visión. Una vivencia y una visión de Dios sobre su pueblo. Ya no disfrutarían solamente de la providencia de Dios, sino que si se arrepentían y no acudían al templo solamente para cumplir con la fecha de la fiesta, pero luego asesinaban, explotaban, mataban, engañaban a sus esposas y rendían culto a ídolos paganos. El Señor dice: de nada sirve que vengan en la Pascua con sus ofrendas
para que el templo sea un templo rico y Israel una nación rica, si antes de venir al templo vivieron la vida como se les antojó, si antes de venir al templo no me obedecieron? Porque el amor a Dios se manifiesta en la obediencia. De nada sirve la religiosidad si no hay una vida consagrada al Señor Jesús. Por eso pregunto una vez más, ¿necesita la iglesia del siglo XXI y a usted que está en casa? ¿Necesitamos una nueva reforma? ¿Hemos caído los cristianos evangélicos en una religiosidad? El Señor les dice: nuevas son mis misericordias cada mañana. Arrepiéntanse. Si se arrepienten, no va a ser solo mi providencia sobre ustedes, va a ser mi presencia sobre ustedes. Porque yo cumplo mi pacto y mi promesa. Y yo hice a Israel mi pueblo, el que ahora goza de mi providencia, pero si se arrepiente de sus malos caminos, gozará de mi presencia y de mi promesa y de mi bendición. Esto era algo que se repetía en las acciones del pueblo. Ya en Silo era el primer lugar donde se había establecido el tabernáculo del Señor en la tierra prometida de Canaán. Recuerden que cuando Moisés saca al pueblo de Egipto no había templo, pero el Señor le manda a Moisés instrucciones específicas para construir un tabernáculo donde habite su presencia. El tabernáculo se asienta por primera vez en tierra de Canaán, en tierra prometida, en la región de Silo. Pero ya en ese primer lugar donde habitaba la presencia del Señor, ya los servidores del Señor se habían corrompido, y dice la palabra que el Señor abandonó su presencia en ese lugar, porque otra vez habían caído en religiosidad. Ahora, ¿qué es lo que Dios anhelaba de su pueblo? ¿Qué es lo que Dios anhela de la iglesia cristiana evangélica que hoy celebra su día en este siglo XXI? Yo quiero leerle dos versículos, el 21 y el 23 de Jeremías 7. Después, hermano, lo animo en el nombre de Jesús, hermana, lea Jeremías 7 en casa, todo el capítulo entero, como nada en la Biblia es. Me parece hasta pecado decir no tiene desperdicio. Nada tiene desperdicio porque es palabra de Dios, pero léalo, lo va a bendecir. Lo que Dios anhelaba, dice el 21 al 23, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. ¿Sabe que cuando Dios tiene que decir las cosas las dice, no anda con vueltas, no disimula lo que siente? Dios es verdad, Dios es transparente, no hay engaño, no hay mentira en Él. Y fíjese lo que Dios le dice a su pueblo, escuche, esto le dice el Señor de los ejércitos a su pueblo Israel, escuche: tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselo ustedes mismos. No me traigan sus ofrendas, cómanselo ustedes mismos. Llévense sus ofrendas de acá. Yo no quiero sus ofrendas, yo quiero sus corazones. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, dice el versículo 22, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Esto les dije: obedézcanme y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. El Señor les dice: saquen sus ofrendas de acá y cómanselas ustedes mismos, no me interesa. Cuando saqué al pueblo de Egipto, le dije a Moisés: lo que anhelo es un pueblo que me ame y que me demuestre su amor a través de la obediencia, a través de vidas consagradas, a través de vidas santas, a través de vidas que reflejen a Jesucristo el Señor como Salvador y Señor de sus vidas. Hay algo que surge a simple vista. El Señor no anhelaba ofrendas hechas por el solo hecho de cumplir con la religión. El Señor anhelaba un pueblo ardiente en obediencia, pero no que lo obedezca por tenerle miedo a Dios, sino que lo obedezca por amor al Señor y por fidelidad a su nombre. Muchísimos años más tarde Jesucristo dijo: yo quiero ser su amigo, pero ustedes van a ser mi amigo, mis amigos si hacen lo que yo les mando. El paradigma sigue siendo el mismo. Dios busca un pueblo que lo tenga como único Señor y Salvador. ¿Puede esto mismo sucedernos a los cristianos de este siglo, de este tiempo? ¿Puede esto sucedernos a los cristianos de vida en Jesús?
¿Qué anhela Dios hoy de nosotros, sus hijos? Hijos que gozamos de la condición de ser sus hijos porque Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué anhela el Señor hoy de nosotros? Lo mismo que anheló siempre de su pueblo. El Señor Jesucristo, muchísimos años más tarde, repite en Marcos capítulo 12, versículos 29 y 30, las palabras contenidas en los mandamientos antiguos. El Señor le repite a los suyos en esta nueva época de la gracia y les dice: el Señor nuestro Dios es el único Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios sigue anhelando un pueblo que lo ame con todo su ser. Y Dios sigue anhelando, como dice la Escritura, un pueblo que lo tenga por único Dios. El Señor nuestro Dios es el único Dios. Las personas de esta postmodernidad, ya no sé cómo se llama la época que vivimos, ya la era moderna pasó, la era postmoderna pasó, ahora estamos en la era digital. Hemos levantado muchos dioses que le han sacado el lugar de único Dios al Señor. Las personas han levantado dioses de su economía, dioses de sus ahorros, dioses del dinero, dioses humanos. Ayer Argentina fue un país que rindió tributo a un dios humano porque jugaba bien a la pelota y lo adoraba y le rendía tributo. Y como pasa en Argentina, pasa en todos los lugares del mundo. Aún los cristianos evangélicos hemos levantado otros dioses fuera de nuestro Dios. Hemos ido detrás de modas teológicas, de doctrinas que no son bíblicas, de pastores porque tienen poder y palabra, de iglesias porque son grandes, numerosas y elegantes. Y hemos levantado dioses que le han sacado a Dios en lugar de único Dios. Aún los cristianos evangélicos hemos dado más lugar a nuestro crecimiento económico, a nuestro trabajo, a nuestra economía, a nuestra cuenta bancaria. Y hemos dejado en muchas oportunidades de congregarnos o de servir al Señor con nuestros dones por amor al trabajo y al dinero. La palabra del Señor sigue siendo exactamente la misma y la Argentina y el mundo hoy necesita una nueva reforma, una iglesia que ame al Señor único con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Una iglesia que se comprometa con el Señor del cielo y de la tierra. Dios sigue anhelando un pueblo que lo ame con todo su ser. Diga conmigo, iglesia, con todo mi ser. Con todo mi ser. El salmista decía que todo lo que soy adore al Señor. El salmo dice: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así, Señor, clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed de ti. Yo me presentaré y te adoraré. Mi alma tiene sed de ti. La iglesia necesita una reforma de cristianos que vuelvan a tener mucha sed del Señor. Eso no quiere decir que la palabra de Dios no se cumple. Claro que la Escritura dice que el que beba del Señor no tendrá sed jamás, y como ríos de agua viva correrán en su interior. Esa es la obra del Espíritu Santo, pero eso demanda una iglesia que brame como el ciervo por la corriente de las aguas, y un cristiano, una cristiana que diga: Señor, mi alma tiene sed de ti, eres el anhelo de mi corazón, eres lo que quiero escuchar al levantarme, al transitar el día y al acostarme. Señor, quiero que mi pensamiento seas tú. Todo lo demás, Señor, es lo que hago porque necesito, Señor, que tu añadidura bendiga mi trabajo, que tu añadidura prospere mi economía, pero yo tengo un solo objetivo. Mi solo objetivo es amar al único Señor y Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Eso es lo que Dios anhela. Dios anhela un pueblo que lo ame con todo su ser. Un pueblo que crea realmente que el centro espiritual ha sido cambiado del templo externo y ha sido trasladado al templo interno. El pueblo de Israel debía ir al templo de Jerusalén porque fuera del templo no encontraba la presencia de Dios.
El Señor habitaba en ese lugar santísimo y desde ahí se manifestaba, sacando a hombres elegidos que proféticamente recibían palabra de Dios y la comunicaban. Pero aquel pueblo no tenía al Espíritu Santo adentro como tiene la iglesia de hoy. Desde el día que usted se convirtió, usted es templo del Espíritu Santo. Dios habita en usted. Diga gracias, Señor. El templo externo fue cambiado al templo interno. Y así como los sacerdotes debían cuidar el lugar santísimo con sus candelabros y sus velas encendidas y podían cantar en el altar de Dios, el fuego está encendido, así el cristiano debe cuidar el templo externo, interno, el templo de su corazón, de su mente, de su cuerpo, y debe procurar que en el altar de Dios que está dentro suyo, cada día el fuego esté encendido. Cada día, cada hora, cada minuto. Yo no le digo que no trabaje y háganlo con esmero, con profesionalidad, con entrega. La palabra dice, todo lo que hago lo hago como para el Señor, entonces lo hago con el máximo de mi potencial, el máximo de mi capacidad. Pero yo le digo, hermano amado, no levante un Dios de su trabajo. El único Dios al cual adoramos, al cual solamente usted debe dar la gloria, es Jehová de los ejércitos celestiales. Él es el Señor, Él es el Señor. Y si es el Señor, apláudalo fuerte para su gloria y para su honra. Aleluya. La Biblia prácticamente concluye con el mismo llamado del Señor. Este llamado profético de Isaías y de Jeremías es un llamado que se repite a lo largo de todo el Nuevo Testamento y se repite en la conclusión de la Biblia, en el Apocalipsis, en esta revelación de los hechos futuros. El Señor le dice en el capítulo 2 a la iglesia de Éfeso, mire que nunca esto sea una palabra que sintamos de Dios para nosotros, simplemente que sea una advertencia, pero no que sea una realidad en nosotros, porque el Señor le dice a esa iglesia, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo, he visto tu paciencia, tu perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido con paciencia por mi nombre sin darte por vencido. Hasta ahí, hermoso, qué iglesia, hermosa iglesia. Una iglesia que se jugaba entera por Jesucristo. Pero el Señor le dice, yo sé todo esto, pero solamente, dice la Biblia en el versículo 4, Dios le dice a esta iglesia, pero solamente tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. La Reina Valera 60 dice, solamente una cosa tengo contra ti, que has perdido el primer amor. Si hemos perdido el primer amor, si no amamos a Dios como al principio y no amamos al hermano prójimo como al principio, hemos caído en la religiosidad y necesitamos una reforma, aún en este siglo. La religiosidad nos agarra, nos atrapa, nos invade, como esa propaganda que decía que no te agarre pachorra, ¿te acordás que había uno que no? Y la religiosidad nos atrapa, como dice el hermanito Robert, que hoy no lo dijo. Yo dije, hoy vuelve Sabanás, decía yo. Porque el hermano Robert cada vez que dirigía decía, hermano, que no te atrape Sabanás, porque estábamos todos medio dormidos, ¿se acuerdan? La religiosidad te atrapa, hermano, simplemente cuando has perdido el primer amor, aquel fuego inicial que tenías cuando te convertiste a Cristo. Cuando te convertiste al Señor, el pastor te convocaba y eras el primero. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que ir a predicar? ¿Dónde hay que repartir un folleto? ¿Qué hay que limpiar los inodoros? Bueno, yo limpio los inodoros. ¿Qué hay que hacer, pastor? Y hemos perdido ese primer amor. El peligro de la religiosidad se da por perder el primer amor. Y yo anhelo para la vida de Jesús una iglesia que ame al Señor su Dios como el primer día hasta el último día de su vida. Hermano, claro que puede haber crisis, que puede haber problemas, que puede haber circunstancias. Esta mañana tempranito hablaba con una familia y me decía, pastor, son muchos los ataques, claro, muchos cambios, muchas cosas dolorosas, pero una persona que mantiene su perspectiva, que mantiene su fe, que no pierde ese primer amor a Dios y a su iglesia, a su prójimo, a su hermano,
Una persona que sigue con los ojos puestos en Cristo. Una persona que hace las cosas y obedece al Señor, pero no por religiosidad. No por un intento de tratar de cumplir, de hacerlo por la inercia de la iglesia. La iglesia a veces comete un error. A veces la iglesia comete un error que es el activismo, ¿no? Reunión acá, reunión allá, reunión acá, reunión allá. Y es una inercia de actividades que hasta a veces no nos deja tiempo para disfrutar de intimidad con Dios, porque es una actividad tras otra, tras otra, tras otra. Curso de esto, curso del otro, y esto, lo otro, pa. Y cuando la iglesia para y disfruta de la presencia del Señor, cuando un tiempo de lágrimas y de rodillas, esperando que el siervo apacible del Espíritu Santo hable y se revele, y redarguya, y prospere, y sane, y quite toda lágrima. Hermano amado, vamos a decirle fuera a la religiosidad, y vamos a hacer una iglesia que se maneje y que se mueva en el primer amor. El amor del Señor que dice: te amo, Señor, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Y todo lo que hago, lo hago porque te obedezco, porque te amo, y lo hago para tu sola gloria y para tu sola honra. Hoy te animo en el nombre de Jesús a combatir a la religiosidad, a sacarla de tu vida, a no venir a la iglesia por el hecho de que hay que venir. Cuidado los jóvenes, los chicos. No es que venís a la iglesia porque papá y mamá te traen. Obviamente que mientras estés bajo la esfera de papá y mamá, tenés que hacer lo que ellos dicen, y cuando ellos dicen vamos a la iglesia, tenés que venir a la iglesia, con la misma responsabilidad que vas al colegio. Pero no venís acá, por más que tengas 5 años, 6 años o 20 años, porque mamá y papá te traen. Venís acá porque te mueve el amor al Señor tu Dios. Porque te mueve obedecerlo, porque Él te amó tanto que dio su vida en la cruz del Calvario por vos y por mí. Mi hermano amado, mi hermana amada, digamos fuera de la religiosidad, saquémosla de nuestra vida. ¿Cómo? ¿De qué manera? La manera es sencilla. La manera es amando con todo nuestro ser al Señor, amando con todo nuestro ser al hermano prójimo como a nosotros mismos, a recuperar el primer amor. Amén. Yo quiero terminar cantándote una canción. A ver, vamos a correr esto. Hay una canción que dice: eres mi respirar. Háganme acordar, a ver, ¿quién me va a hacer de secretario o secretaria? Me tiene que mandar un mensajito en la semana que diga: pastor, compre el pie de la guitarra, porque tener una guitarra nueva así tirada en el piso no es de buen testimonio. Briancito, ayúdame acá con la jirafa. Hay una canción que dice: Señor, eres mi respirar. Es de Ingrid Rosario. Dice: eres mi pan, Señor. Fíjense, dos cosas sin las cuales no hay vida. Eres mi respirar. Si no respiramos, nos morimos. Y si no comemos, nos debilitamos hasta el punto de morir. Esa es la forma de luchar contra la religiosidad. Que Dios sea la esencia de nuestra vida, que Él sea nuestro respirar, aquel que pone al viento de vida cada día en nosotros, y que su palabra sea nuestro pan, el pan diario que nos fortalece y nos renueva, y que quita fuera toda religiosidad y que renueva el primer amor para con el Señor. Cerrá tus ojos, inclina tu cabeza ahí en tu lugar y tomate un tiempo de oración. Mirá, yo no te voy a guiar esta mañana en una oración, yo voy a dejar que el Espíritu Santo te guíe en la oración. Porque puede haber hermanos aquí que no han caído en la religiosidad, entonces, como dice la palabra, el que crea que esté fuerte, renueve su compromiso, porque a veces es el primero en caer. Que le des gracias a Dios por tu amor constante al Señor, pero que le digas: Señor, ayúdame a que esto sea cada día más. Y aquellos que hoy han sentido que el Espíritu Santo ha golpeado a su corazón, que tienen que renunciar a algún Dios que han levantado y que le están dando más tiempo y más lugar que al único Dios, o que habían caído en alguna religiosidad, en la inercia de la actividad, en venir por el hecho mero de venir y no por el amor al Señor, cerrá tus ojos y ora al Señor. Y deja que el Espíritu Santo te anime, te sane, te transforme, te redarguya, te bendiga, y que hoy sea un domingo de cambio en la vida de cada uno de nosotros. Tómate un tiempo y ora al Señor.
Adora al Señor en esta mañana. Decirle, Señor, quiero que vuelvas a ser mi pan, mi centro, mi único Dios. Quiero que seas mi respirar, lo que anhelo en la mañana, en la tarde, en la noche. Decirle, ponete de pie y decirle al Señor, eres mi respirar. Eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi pan, Señor, ese pan de vida, la palabra de Dios. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido, perdido sin ti. Y voy a pedir a Brian que me acompañe y decir una vez más, eres mi respirar. Azul, ¿me querés acompañar con el micrófono? Eres mi respirar. Eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí, vive en mí. Eres mi pan, Dios, eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras, Dios, tus palabras fluyen. Decile con tus manos en alto, yo te anhelo, Señor. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Y no es más, iglesia, es mi respirar. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Decirle, Dios, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Dios, ustedes saben. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tu palabra, Dios, tu palabra. A ver esa iglesia que levanta sus manos y dice, y yo te anhelo, Señor.
perdido sin ti. Señor, hemos confesado delante tuyo que necesitamos tu presencia tanto o más como necesitamos aire en nuestros pulmones y alimento en nuestra vida. Señor, acá hay una iglesia que se ha congregado tan solo para decirte que eres el único Dios a quien amaremos. Díganlo conmigo: amaré al Señor tu Dios. A ver ustedes, amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén y amén, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Que la gracia de Dios el Padre, que la comunión y la soberanía del Hijo y que la presencia del Espíritu Santo sean sobre todos ustedes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con protocolo nos saludamos en el amor del Señor. Dios los bendiga. Amén.